Un saludo a toda la amada iglesia, a toda la región Lima Centro, a toda la familia Asamblea de Dios. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Agradecemos a todos y cada uno de los que están conectados. Un saludo a nuestro presbítero del sector 4, al pastor Arturo Paricagua, también a nuestro presidente regional, al pastor Jaime Paquillauri. Quien les saluda, el pastor Eric Quiroz, misionero de Nicaragua, que estamos trabajando acá en el Perú, en la región Lima Centro. Es un privilegio y poder estar hoy acá. Damos gracias a Dios por esta invitación y poder compartir un tiempo de ministración, de reflexión, de poder compartir de lo que la palabra del Señor nos declara. También felicitar a todos los que están conectados día a día en este enlace, una cita con Dios, orando, sabiendo que el Señor está escuchando nuestro clamor, sabiendo que el Señor está al tanto de nuestras oraciones. Quiero leer la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en Hechos, capítulo 11, en el verso 27. Hechos capítulo 11, verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oramos ahí al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Háblanos, Señor, a todos y cada uno de los que están conectados en este tiempo, que han apartado este momento para poder buscar tu rostro y juntos estar orando en la presencia del Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Ministranos, Dios. Fluye, amado Dios, Espíritu Santo, fluye poderosamente, sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, amada iglesia, amados hermanos, quisiera reflexionar brevemente acerca de la iglesia en acción. La iglesia en acción. Qué importante es que la iglesia pueda moverse. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, no son las cuatro paredes, y más que nunca en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia es más que paredes. Nos hemos dado cuenta que la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y que cada cristiano es un ministro del Señor, como dice la Escritura, el apóstol Pedro, que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas para anunciar, ¿verdad?, su luz admirable. Gloria a Dios. Y en este caso vemos el ejemplo de un varón llamado Ágabo. Dice el verso 27 y 28 que hemos leído en adelante. Dice ahí, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo. ¿Quién era Ágabo? Imagínate, aparece este varón Ágabo. No sabemos si Ágabo acá en la escritura era apóstol, no lo dice, no era quizá un apóstol, pastor, evangelista, o sea, no tenía quizá un cargo importante, relevante dentro de la iglesia, al menos no lo dice la escritura, pero no importó para que el Señor lo usara, para que el Señor usara la vida de este varón, de Ágabo. Dice que el Espíritu lo usó para profetizar, y la única información que da es que era parte de la iglesia.
Y realmente esto es todo lo que se necesita para ser usado por Dios, que tú seas parte de la iglesia. Todos, dice la Escritura, los evangelios, estas señales seguirán a los que, correcto, a los que creen. No dice estas señales seguirán a los pastores, a los apóstoles, a los misioneros. Estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees en el Señor, eres un ministro, eres un siervo, una sierva del Señor, Dios te va a usar. Déjame decirte, Dios te va a usar. De hecho, yo creo que Dios ya te está usando. Sigue adelante. Créele a Dios. Tienes que ser parte del trabajo de la obra del Señor. Tú tienes que ser parte de la responsabilidad en la gran comisión de poder predicar desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y Ágabo, ¿verdad?, marcó la diferencia acá en el libro de Hechos, porque dice que cuando el Espíritu Santo lo usó a este varón, enseguida llamó la atención de Bernabé y Saulo y de la iglesia, y cuando el Espíritu lo usó, entonces dice que los discípulos, hasta ese momento menciona ahí, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, vemos a la iglesia en acción. Hoy más que nunca tenemos que mostrar el amor de Dios no con palabras, sino con hechos, con bondad, con amor, con misericordia. Hace poco hubo un congreso acerca de la tarea de la acción social de la iglesia, y qué importante es que nosotros podamos participar en nuestra sociedad, en la comunidad, ser luz en las tinieblas de esta manera. Entonces, tú y yo somos, como individuos, somos nosotros responsables de poder llevar este ministerio. La palabra ministerio significa servicio, poder servir en nuestra comunidad. También vemos en el Evangelio de Juan, si usted puede ver conmigo, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 45, lo siguiente. Juan 15, 45, declara lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 15, dice de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo ahí este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Bueno, perdón, ahí es Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 4 y 5, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que nosotros, para llevar fruto como individuos, como cristianos, como iglesia, debemos permanecer en el Señor, ¿verdad? Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Con qué lleva? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está clarísimo que como iglesia nosotros debemos permanecer en el Señor para que podamos dar un fruto. Estamos hablando de la iglesia en acción, entonces debemos permanecer en el Señor, que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Entonces, el que permanece en Jesús va a llevar mucho fruto. Todo creyente es útil en las manos de Dios. Tenemos que tener esto en cuenta, que todo creyente es útil en las manos de Dios. Este pasaje está dirigido a toda la iglesia, todo cristiano que permanezca conectado a Cristo, ¿verdad?, que es la vid, llevará fruto. De manera que todo creyente es útil en las manos de Dios. Debemos permanecer conectados en el Señor. Otro pasaje importante que podemos ver en este aspecto es en Marcos 9:35.
Seguimos hablando acerca de la iglesia en acción, que nosotros podamos ver las necesidades en la sociedad. Hoy más que nunca se ve esto y que nosotros podamos participar. Marcos 9:35 dice ahí la escritura. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Escucha bien, vuelvo a repetir. Entonces él, o sea Jesús, se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, o sea, el más importante, el líder, el que tiene un puesto, el que tiene un cargo, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que como iglesia, como cristianos, como discípulos, cada uno de nosotros debemos tener en cuenta lo que se necesita para servir al Señor, ¿verdad? Jesús establece las pautas acá. Jesús establece las pautas y el proceso para ser un verdadero ministro, para ser un verdadero siervo, una sierva del Señor, sin buscar pretensiones de grandeza entre los hombres. El discípulo deberá servir a los demás y esperar honra solo, únicamente de Dios, de parte de Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar, no la honra de los hombres, sino de parte de Dios nada más. Con esta visión de ministerio no hay duda de que todo hijo de Dios es un ministro. Todo hijo de Dios es un ministro. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres una pieza importante en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Como dice el apóstol Pablo, el ojo no le puede decir al oído: no te necesito. La boca no le puede decir a la nariz: no te necesito, ¿verdad? Todos somos útiles. La mano no le puede decir al ojo que no le necesita. Todos somos útiles y no deben buscar posiciones, pretensiones de grandeza, delirios de grandeza, querer figurar donde hayan cámaras, estar siempre donde hay cámaras, donde hay selfies, donde hay fotos, donde hay un like, donde hay reconocimientos. No debemos buscar esto. Un discípulo tiene que servir, espera honra solamente de parte de Dios. También en Marcos 10:45, más adelante vemos acá un pasaje clave. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de servicio. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la iglesia en acción. Es el ministro, la ministra, el siervo, la sierva. Todo cristiano que quiere servirle al Señor. El Señor es nuestro ejemplo por excelencia. Y vamos a terminar leyendo en Mateo 9:35. Mateo 9:35 declara lo siguiente. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que el Señor recorría las aldeas. El Señor se dio el tiempo de estar con la gente, ¿no? De pasar tiempo con la gente, enseñando, predicando. No estuvo en las cuatro paredes y se interesó en ellos. Dice ahí: sanando a los enfermos, sanando dolencias, y Dios nos ha llamado a esto. Y al ver las multitudes, ese es el mayor ejemplo que tenemos de Jesús. Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque las miró como ovejas desamparadas,
que necesitaban pastor. Quiero invitarte a orar y decirte que tú y yo somos la iglesia del Señor y somos una iglesia activa, somos una iglesia que está viva por la gracia del Señor, por la sangre de Cristo, y que nosotros tenemos que incidir, nosotros tenemos que trabajar, llevar ese amor, demostrar ese amor a los perdidos, a aquellos que necesitan. Así que yo te invito, en medio de este tiempo nosotros podemos ser luz. Esta es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para poder compartir la palabra, para poder servir. Y cada vez que nosotros sembramos, cada vez que nosotros podemos predicar, a pesar de que tenemos nosotros también dificultades, el Señor va a comenzar a dar más. Y yo esto lo he podido aprender en estos últimos días, en estas últimas horas, estos últimos tiempos. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Dice que el que tenía 5 talentos, cuando los puso en las manos de Dios y el Señor los multiplicó y le dio 10 talentos. Al que tenía 1, por más que parecía insignificante, como él lo enterró, el Señor no le dio. Pero si él lo hubiera puesto en práctica, si él hubiera echado a andar ese talento, eso que Dios le había dado, el Señor se lo hubiera multiplicado en 2. Y luego de tener 2, hubiera multiplicado a 4, si él lo hubiera puesto por obra ese talento. El que tenía 2, el Señor le dio 4, el que tenía 5 le dio 10 y así, ¿no? Y tú conoces la parábola. Aquel muchachito, aquel jovencito, cuando habían 5,000 personas, más de 5,000, porque habían 5,000 sin contar mujeres y niños. Y Jesús le dijo a sus discípulos, denle vosotros de comer. Ellos no hallaron qué hacer, pero había un jovencito que llevó solamente 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para tanta gente? Pero en las manos del Señor eso se multiplicó. Así que no digas que lo que tienes es poco. A lo mejor no tienes muchas fuerzas, pero Dios las va a multiplicar. A lo mejor tú estás pasando una enfermedad, pero si tú empiezas a sembrar en otros, esa enfermedad va a desaparecer. Dios te va a sanar, porque Dios tiene un propósito para tu vida. A lo mejor no tienes muchos recursos económicos, pero lo poco que tienes, inviértelo en el reino, inviértelo para servir al Señor y Dios lo puede multiplicar también. Así que no hay excusa, sirvamos al Señor, somos la iglesia en acción. Cada cristiano es un ministro del Señor. Yo te invito a orar en esta mañana, en este momento. Amado Dios, Dios todopoderoso, soberano, Dios eterno, yo te doy gracias por todos y cada uno de los que está conectado en este momento. Que tú les bendiga, que tú les fortalezcas, Señor, y que esta palabra sea fortaleciendo sus vidas, Señor. Que podamos comprender que tú nos has llamado a todos y cada uno de nosotros para dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Que no fuimos nosotros los que te encontramos, tú nos encontraste a nosotros, tú diste el primer paso, Señor, y nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para la gloria tuya, Señor. Seas tú sanando toda dolencia esta mañana, seas tú sanando toda enfermedad, seas tú restaurando toda vida, Señor, sanando toda herida del corazón, del alma, y también sanando toda enfermedad física, Señor. Glorifícate, oramos por milagros creativos en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo seas tú sanando, Señor. Bendice a tu iglesia y levanta a tu iglesia. Oramos por un poderoso avivamiento, Señor, para la iglesia. También oramos, Señor, por la situación que está atravesando el país en esta hora, Señor. Oramos por el área del gobierno, el presidente, Señor, la persona que va a estar a cargo de esta nación, Señor, que seas tú trayendo paz, que seas tú tomando el control, de Dios mío, de toda la coyuntura de estas elecciones que se están llevando y todo este proceso, Señor, que sea tú tienes el control. Declaramos que tú tienes el control, Señor, y que nosotros como iglesia, Señor, nuestro reino no es de este mundo. Comprendemos y entendemos que tu reino no es de este mundo, Señor, y que tú tienes el control, Señor, y que nosotros no seguimos a los hombres, sino que nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias por tu respuesta, por tus bendiciones, por tus milagros, Señor, por tu sanidad, por lo poderoso que estás haciendo en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor.
Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amada iglesia. Sigan conectados en este espacio, en este tiempo, y que el Señor les bendiga. Me despido. Saludos de parte de la familia Quiroz Hermida, misioneros de Nicaragua en la nación del Perú. Saludos a toda la región Lima Centro. Sigamos adelante en la obra del Señor. Gloria a Dios.